Este domingo, continuando con la imagen de la agricultura, comentaremos esta parábola del Señor del trigo y la cizaña. El domingo pasado comentábamos la parábola del sembrador y hoy en esta el Señor nos dice que el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y al igual que en la parábola del sembrador, también en esta el Señor se encarga de explicarla. Dice Jesús, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, el mismo. El campo simboliza el mundo y la buena semilla los que pertenecen al reino. Pero sucedió, dice Jesús, que mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cristo aclara que así como el trigo son los hijos de Dios, las cizañas son los que pertenecen al maligno, y que es él, el maligno, el demonio, el enemigo que la siembra. El demonio obra con astucia. A nuestros primeros padres no los tentó de forma, digamos, contundente, inequívoca. De haber sido así, Adán y Eva seguramente hubiesen rechazado la tentación. ¿Cómo los tentó entonces? Con un diálogo, entre comillas, inofensivo, aparentemente inofensivo. Nada que venga del demonio es inofensivo, nada que venga de él es inocente, nada es inocuo para nuestras almas. Y porque Adán y Eva entraron en su juego, mordieron el anzuelo y pecaron. Esa es la estrategia del maligno, que entremos en diálogo con él y con su principal aliado, que es el mundo. Entonces nos presenta el mal bajo el aspecto de bien y la mentira bajo el aspecto de verdad. La herejía, por ejemplo, es eso, es un error y es un pecado contra la fe, pero mezclado con la verdad. Su leve semejanza con la verdad fácilmente engaña a los incautos. Por eso dice el Señor que el buen grano se halló mezclado no con otra semilla, sino con la cizaña, que es muy semejante al trigo. Esto ha existido siempre en la Iglesia, pero esta parábola es más actual hoy que nunca, porque nunca como hoy se ha dado esa mezcla del error con la verdad, mezcla maldita, mezcla demoníaca, mezcla diabólica que engendra la confusión que aumenta cada día más en extensión y en magnitud, puesto que la componenda proviene hoy del seno mismo de la Iglesia. Y el demonio, el padre de la mentira, como lo llamó Cristo, no empezó a sembrar la cizaña cuando aún se estaba a tiempo de destruir, sino que lo hizo cuando la buena semilla ya había nacido. De esta manera, el demonio pretende frustrar, inutilizar los esfuerzos, los trabajos, los sudores de este divino agricultor que es Cristo, al que aborrece, al que odia. Cristo lo llama simplemente el enemigo. San Juan Crisóstomo señala cómo el error viene después de la verdad. Después de los profetas vinieron los falsos profetas, después de los apóstoles, los falsos apóstoles, después de Cristo, el anticristo. Porque es propio del demonio imitar, por eso se vale del engaño, camuflando su propia semilla con la buena,
para mejor dañar al labrador, a este divino agricultor que es Cristo. Es cierto que pudo hacer esto en la medida en que todos dormían, como dice la parábola, es decir, aprovechando que los peones descuidaban la custodia del campo. Varios padres de la Iglesia han visto aquí un llamado a la vigilancia. Vigilancia sobre la Iglesia y vigilancia sobre nuestras propias almas. Los peones que se duermen, dicen ellos, son especialmente los pastores de la Iglesia desprovistos de celo. ¿Cuáles son los pastores de la Iglesia desprovistos de celo? Sacerdotes y obispos que no advierten a sus ovejas del peligro, que no gritan ante la presencia del lobo, que huyen ante él, que se callan para no meterse en problemas, ya que, como dice San Agustín, la huida del pastor es su silencio. Cuando ya el trigo comenzaba a verdear y se formaban las espigas, apareció también la cizaña que hasta entonces se mantenía oculta. Claro, al ver esto, los peones fueron al Señor y le preguntaron cómo podía ser, si él había sembrado buena semilla, cómo era posible que apareciera también la cizaña. Y entonces se ofrecieron para arrancarla, pero él les respondió, no, porque al arrancar la cizaña corréis el peligro de arrancar también el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega, y entonces diré a los cosechadores, arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y luego recoged el trigo en mi granero. Mientras dura la historia, Dios permite que vivan juntos los malos y los buenos. Y Dios lo permite por distintas razones. En primer lugar, porque gracias a los malos, los buenos pueden crecer en la virtud, pueden crecer en humildad, pueden crecer en paciencia, pueden crecer en caridad, incluso hasta el extremo de sufrir el martirio de parte de los malos. Como dice San Ambrosio, sin las persecuciones no hay mártires. Y ese mismo Dios que hace salir el sol para buenos y malos, siempre del mal va a sacar un bien mayor. Y hay otra razón, y es porque lo que hoy es malo, mañana puede ser bueno. Lo que es ahora cizaña, mañana puede ser trigo. El Saulo de Tarso de hoy puede ser el San Pablo de mañana. Y aquí dice San Agustín, hay muchos que antes eran pecadores y después llegan a convertirse. El texto del libro de la sabiduría que hemos escuchado en la primera lectura arroja luz para entender mejor esto. Después del pecado, Señor, das lugar al arrepentimiento, dice el texto sagrado. Juzgas con serenidad y nos gobiernas con gran indulgencia, porque con solo quererlo puedes ejercer tu poder. Pero aquí hemos de advertir que esto que venimos explicando es aplicable para el caso del pecador privado, no del pecador y del corruptor público que escandaliza las almas. Ya nos referiremos con más detenimiento en otra ocasión, pero digamos por ahora que para el pecador público y corruptor público, Cristo dice textualmente que es preferible que le aten una piedra de moler al cuello y lo arrojen al fondo del mar. Los malos públicos tienen que ser corregidos y aún castigados, y si persisten, incluso extirpados. Hoy, aún en la Iglesia, desgraciadamente, muchas veces se procede al revés. Se arranca el trigo y se deja prosperar la cizaña. Se persigue al bien y a los buenos y se deja crecer al mal y a los malos. El cardenal Ratzinger
pocos días antes de ser elegido Papa, en el Via Crucis del año 2005 en el Coliseo, dijo algo verdaderamente estremecedor. ¿No deberíamos pensar también en lo que debe sufrir Cristo en su propia Iglesia? ¿Cuántas veces se deforma y se abusa de su palabra? ¿Cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que por su sacerdocio deberían estar completamente entregados a Él? Señor, frecuentemente tu Iglesia nos parece una barca a punto de hundirse, que hace agua por todas partes, y también en tu campo vemos más cizaña que trigo. Hace pocos días, el 11 de julio de este año, no ya como cardenal, sino como Papa emérito, envió Benedicto XVI un mensaje que fue leído en el funeral del cardenal Meissner, recientemente fallecido. En este envío retomó la idea de antaño y escribió: la Iglesia necesita con gran urgencia pastores convincentes que resistan la dictadura del espíritu de la época y vivan y piensen decididamente la fe. El Señor no abandona a su Iglesia, aunque a veces la barca esté a punto de zozobrar. La barca a punto de hundirse, la barca a punto de zozobrar, la cizaña que se impone al trigo, pero sabemos por la fe que el Señor no abandona a su Iglesia y que llegará un momento, la hora del juicio, en que Dios castigará a los malos, quemando para siempre la cizaña en el fuego del infierno. Esa cosecha, como dice el Evangelio, no será acá en la tierra, sino al fin del mundo, y los segadores serán los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal y los arrojarán en el horno ardiente. A su vez, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Pensémoslo y pidámosle a la Virgen que nos conceda la gracia de ser trigo de Dios, trigo que resista con lucidez y coraje frente a la cizaña, trigo destinado a convertirnos en hostia de suave fragancia, como dice el apóstol, para que en la siega final seamos recogidos en los graneros eternos del cielo y poder resplandecer como el sol en el reino del Padre. Que así sea.